Bueno, vamos a hablar del tema de la cárcel de Guantánamo. Hace tiempo que se habla de eso, fue promesa de campaña del presidente Obama. ¿Por qué se saca ahora de nuevo este tema? Vamos a tratar de buscar respuestas. Y también vamos a hablar de las prácticas de espionaje del gobierno estadounidense, que incluye el recabar información no solamente de ciudadanos estadounidenses, sino también eso ha traído conflictos internacionales con mandatarios extranjeros. Vamos a hacer el análisis. Tenemos, para comenzar, con el tema de Guantánamo. Me acompaña Soledad Cedro. Soledad Cedro, reportera de América Noticias, bienvenida. Gracias, aquí Félix. al programa, y también Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Estamos haciendo contacto vía Skype desde Washington, D.C., con el señor Gordon, J.D. Gordon. Él es ex portavoz del Pentágono para el Hemisferio Occidental y comandante retirado de la Marina de Estados Unidos. Lo tenemos ya con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Comienzo con usted, Gordon, si le parece. Las prácticas de espionaje han sido un error realmente en la forma en la que se han llevado a cabo. La pregunta es, ¿cómo se pueden combinar los intereses de la nación, en este caso de Estados Unidos, sin violar lo que es la democracia y los derechos civiles? Bueno, Alex, es una buena pregunta. Necesitamos un balance entre seguridad y los derechos de personas en ese país para vivir sin ese tipo de vigilancia. Pero de hecho, yo creo que eso es muy politizado, lamentable. Todos los países en el mundo tienen vigilancia para proteger sus propios países. Entonces, yo creo que eso política, debido al asunto de Edward Snowden, eso va a ser muy dañino a los Estados Unidos y creo que nosotros vamos a ser más vulnerables a otros ataques como 9/11 debido a esa controversia. Gordon, estas prácticas de seguridad nacional tienen que ser aprobadas directamente por el presidente. Nada de esto puede ocurrir sin el consentimiento del inquilino de la Casa Blanca. El presidente Obama sabía todo lo que estaba pasando. Sí, eso es. Y también el presidente Bush, él tenía ese tipo de programa también, esa vigilancia del NSA. Yo creo que es responsable para tener, pero al mismo tiempo, yo creo que ellos necesitan mostrar más transparencia, porque eso es que necesitamos. El presidente Obama necesita explicar al público por qué necesitamos ese tipo de programa. No solo para votarlo, porque si nosotros no tenemos ese tipo de vigilancia, vamos a ser más vulnerables. Ya tenemos Al-Qaeda y otros grupos de terroristas que quieren matar miles y miles, millones de personas en ese país. Necesitamos ese tipo de vigilancia. El tema de la imagen de Estados Unidos en el exterior, mucho se habló cuando llegó el actual presidente Barack Obama a la Casa Blanca, que esto iba a limpiar y que iba a mejorar la imagen de Estados Unidos. Vimos lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, lo que ocurrió también en el viejo continente, específicamente en Alemania. ¿Ha sido realmente esto un error de política exterior? ¿Qué daño le ha hecho a la imagen de Estados Unidos este tema del que estamos hablando? Sí, Alex, es muy dañino a los Estados Unidos. Yo regresé desde 2 semanas en Europa, hace una semana, y yo visité varios tanques de pensamiento, centros de pensamiento para dar discursos y presentaciones sobre seguridad y relaciones en los Estados Unidos. Y muchos de ellos me dijeron, políticas allá y profesores, me dijeron que ellos están muy enojados con el presidente Obama porque en 2008 presidente Obama, cuando él era senador en Europa, en la campaña, estaba diciendo cosas para ser un ciudadano del mundo, para un mundo sin armas nucleares. Y él quería cerrar Guantánamo, él quería salir de Irak. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos 6 veces más de esos golpes de aviones sin tripulados, esos drones. 6 veces más de abajo presidente Bush. 3,000 personas mataron en lugares como Yemen, Somalia, Pakistán, abajo presidente Obama. Al mismo tiempo, tenemos esa vigilancia del NSA. Es un horror para los europeos. Es un gran choque al sistema de Europa. Ahora mismo, yo escribí una columna de opinión esta semana en el Washington Times. Obama loses cool in Europe. Obama no es tan cool en Europa ahora mismo debido a esos golpes de los drones y también esa vigilancia. Europa es súper enojada, nuestras alianzas, y eso es dañino a los Estados Unidos porque ellos no confían en el presidente Obama ni los Estados Unidos en esa época.
Claro. Usted me ha dado paso al próximo tema. Vamos a hablar ahora de ese cierre de la cárcel de Guantánamo. Como decía anteriormente, está conmigo Wilfredo Amer Ruiz, también me acompaña Soledad Cedro. El tema de la cárcel, Wilfredo, fue tema de campaña del presidente, se dejó durante un tiempo. Hay un problema ahora de imagen internamente, nacionalmente, para el presidente Obama, lo hay en el exterior, lo estábamos viendo también. Y ha sido un tema recurrente. Hay varios temas, está el Obamacare, está el tema migratorio y este de la cárcel. Se está tratando de rescatar, desempolvar el tema de la cárcel por un problema de imagen o hay realmente una voluntad, una determinación de cierre. Bueno, ha sucedido varias cosas. Esa fue la primera orden ejecutiva que firmó el presidente como presidente. O sea, para lo primero que él quiso implementar y que tomó un bolígrafo para ordenar en el gobierno es el cierre de Guantánamo y a esta fecha no se ha cerrado. Así que ha sido una derrota de su liderazgo político, una derrota de su voluntad. Esos tres temas, Obamacare, inmigración y el tema de Guantánamo específicamente. Claro, y lo que sucede ahora con Guantánamo, ¿por qué está desempolvándose, como tú dices, Félix? Porque precisamente ahora con el nuevo presupuesto que se acaba de aprobar en estos recientes días, dio espacio a que este balón político de que se está utilizando Guantánamo, no dándole recursos financieros para que el presidente pudiera ejecutar su voluntad, porque necesita financiar a dónde van, si van estos hombres a relocalizarse, algunos en Estados Unidos, a relocalizarlos afuera en otros países. Le cortaron la chequera a ese programa y el presidente, aunque tuviera la voluntad, que no la ha tenido bien, no podía implementar por este juego político que se realizó. Pero el paréntesis no la ha tenido bien, eso hay que enfatizar. No la ha tenido bien, claro que no. Y ahora pues se ha abierto esa posibilidad con el nuevo presupuesto, pero aún así, como dijo Gordon, que me antecedió, con que no siempre coincido mucho, pero sí coincido en el hecho de que ahí en Guantánamo no debió haber estado gente que estuviera presa, ¿verdad? Hubo menores vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso ahora. Vamos ahora con Soledad Cedro, reportera de aquí, de América Noticias. Ella estuvo recientemente allí, hizo una serie que ustedes seguramente vieron. Y yo tuve ocasión, conversamos fuera del aire sobre el tema, y tú me hiciste una pequeña descripción en un momento de lo que viste y me mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es lo que no se puede ver, lo que la prensa no puede filmar, a lo que la prensa no tiene acceso. Hay muchas restricciones a la hora de poder hacer el trabajo por problemas de seguridad. ¿Qué puedes contarnos, si pudiera servirnos un poco de ojos a nosotros cuando tú estuviste allí? El centro de detención en Guantánamo, hay que hacer esa diferenciación que no es una prisión porque quienes están allí no son detenidos normales, sino que son prisioneros de guerra. Entonces, en este centro de detención hay, por supuesto, seguridad extrema. ¿Ha cambiado eso? Perdóname que te interrumpa. Yo estuve allí, bueno, cuando la crisis de los balseros, sí. Estuve allí, estaban los campamentos, esos estaban en el exterior, pero yo vi en el momento que sacaban los haitianos, creo que lo conversé eso contigo, que hacían el traslado de haitianos. ¿Son las mismas cárceles? ¿Los mismos centros? Se construyeron campamentos nuevos. Ya. El primer campamento, que era el Camp X-Ray, que es el de la polémica. Cuando se habla de torturas, se habla de que se extralimitaron mucho más allá de lo que la ley permite. Es lo que pasó en general esos primeros 90 días en el Camp X-Ray, que fueron en el año 2002, que ahí es donde llevaron a casi 600 detenidos. Había menores de edad, había gente que no estaba vinculada con los atentados de las Torres Gemelas, pero eso, como te decía, duró 90 días. Después se construyeron nuevos campamentos. Si uno lo mira más allá del debate político, mirándolo, tratando de ser lo más objetiva posible, esto es una prisión donde las condiciones allí dentro quizás son hasta mejores que lo que se puede ver en una prisión aquí en Estados Unidos. Tuve la posibilidad el año pasado de visitar una prisión en Texas de máxima seguridad y una prisión de máxima seguridad aquí en la Florida, en Ocala, donde hay gente condenada a pena de muerte. Las condiciones de toda esta gente que se encuentra en el corredor de la muerte son mucho más limitadas y mucho más austeras de lo que pueden ser las condiciones de los 160 detenidos que quedan en este momento en Guantánamo. ¿Qué pasa? En Guantánamo hay otras cosas en consideración, más allá de si comen 4 veces al día, si pueden elegir su menú o si tienen ciertas libertades religiosas, no tienen un juicio. No hay una condena concreta, o sea, el debate es mucho más... De los 160 y 82 a los cuales no se les ha podido realmente precisamente la médula. De un crimen. Quizás la planta física está preciosa, quizás los alimentos están magníficos, quizás las condiciones y la temperatura están perfectas, pero ahí la mitad de ellos son personas inocentes.
que no hemos podido relocalizarla, la mitad de ellos. Y a pesar de esas condiciones preciosas, los seres humanos que nosotros teníamos ahí lo que hacían era torturando a la gente. Y ese es el problema de Guantánamo. La planta física está bien, pero los seres humanos estaban haciendo waterboarding, que es prácticas de ahogamiento. Ahora, estamos hablando de 160, 82, aproximadamente la mitad no han sido acusados de ningún crimen. ¿Qué se hace con el resto, con los otros 80? Eso se pueden... ¿Usted cree que en Estados Unidos no hay cientos de sitios capaces de guardar 80 personas, que de esos 80... Yo estoy seguro ¿Por un tema de seguridad eso es viable? Pues claro, Félix, lo que pasa es que no hay la voluntad política y se está politizando. Y se toma de es balón eminentemente político. Déjame ir con Gordon un momento, quiero preguntarle, hablando del tema de la política, Gordon, el general Michael Lerner, que durante más de una década estuvo al frente de esta cárcel, dice ahora, 10 años después, que el costo económicamente es muy alto, y también en cuanto a imagen, por supuesto. Su preocupación, ¿usted considera que es real? Y la pregunta es, ¿por qué ha tardado una década en decir esto? Bueno, Félix, eso es lamentable. Yo vivo acá en Washington, yo puedo ver eso mucho. Lamentable, y yo creo que General Lerner está buscando por un trabajo político bajo presidente Obama, es obvio. Porque hace 10 años, cuando él era el comandante en Guantánamo, si él no quería hacerlo, él debería renunciar. Pero él no quería hacer eso. Él está diciendo eso porque él puede ser un asistente secretario de defensa o otro puesto en la administración del presidente Obama. Realmente es triste. Yo estoy muy triste para ver un general retirado actuando a sí mismo. Es una vergüenza. Él debe ser avergüenza para él, porque realmente Guantánamo es una prisión moderna y para decir a Wilfredo, no era waterboarding. Yo era el portavoz por el Pentágono por 4 años. Yo fui a Guantánamo más de 30 veces. No era waterboarding en Guantánamo. 3 detenidos tuvimos ese tipo de waterboarding, pero no en Guantánamo. Era afuera en otros países, pero no en Guantánamo. No era tortura en Guantánamo tampoco. 7 detenidos eran abusados. 7 de 179. 1%. Pero 90% de las historias, de los artículos publicados en los diarios, eran sobre el 1% abusado. Entonces, Guantánamo es la campaña más grande. El tema, Gordon, con esto es que ese 1%, aunque sea un 1%, es realmente, si se violan derechos humanos, derechos civiles, es inaceptable. Félix, en Guantánamo se grababan las conversaciones de los abogados con sus clientes. Eso es Me queda poco tiempo y quiero hacerle hacerle una pregunta a Soledad y quiero regresar contigo rápidamente, Wilfredo. Periodísticamente hay una serie de datos, el costo por preso, el costo económico y de imagen. ¿Hay alguno, cuando hiciste tu reportaje, tu investigación, pudieras compartir con nosotros algunos de esos datos, de esos números que más te llamaron la atención? Bueno, el costo es sumamente alto, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se llevan invertidos en estos años desde 2002 hasta hoy en Guantánamo. Es un costo sumamente alto, pero también es un costo muy alto en imagen, que es lo que estábamos hablando. En este momento, por ejemplo, el hecho de que la prensa pueda ingresar a Guantánamo por primera vez en tantos años tiene que ver con eso, con una voluntad del gobierno de Estados Unidos de mostrar lo que está pasando allí dentro. O de querer limpiar la imagen. Eso se puede ver de distintas formas. Sí, pero a lo que voy, digo, durante muchos años no había posibilidad de ver lo que estaba pasando allí dentro. El presidente Obama expresó su voluntad de cerrarlo, pero ha sido imposible, no sé si es que no quiso o fue imposible hacerlo, entonces ahora están permitiendo que el mundo vea un poco lo que está pasando allí. Quizás porque el mayor costo en este momento que está teniendo Guantánamo para Estados Unidos es ese costo de imagen ante el mundo y ante sus propios ciudadanos. Estamos hablando aquí que es un tema político, estamos hablando aquí también del tema del costo. Wilfredo, bien breve, por favor, tu respuesta. Si ponemos en práctica aquello que se dice que el fin justifica los medios, ¿se ha cumplido el objetivo en Guantánamo en cierta forma? Por ejemplo, de esos interrogatorios se ha sacado valiosa información. Sí, pero ¿a qué costo, verdad? ¿A qué costo si había otros medios de obtener esa información, verdad? Pero tener a un testigo que haya sido torturado en 180 sesiones de ahogamiento, como han sido testigos que han surgido de ahí,
tener a menores de edad encarcelados de 14 años de edad, ¿verdad? Sin posibilidad de regresar a sus países. Esas son las cosas que dejan mucho de decir de nosotros cuando criticamos a los regímenes comunistas como China o que queremos criticar a Corea. Lo primero que nos sacan en la carta de Guantánamo. Con la gran diferencia de que tenemos la oportunidad de hacer un programa de televisión libremente en la que se puede denunciar. Claro, Eso. claro. Y que diferencia. si Obama hubiera sido un mejor presidente, hubiera podido realizar una mejor labor limpiando esa imagen muy temprano en su mandato, ¿verdad? Gordon, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Soledad, un placer el tenerte, igual Wilfredo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de un adolescente de familia rica, adinerada. Este joven, este adolescente mató borracho, vamos a ponerlo de esa forma, 4 personas y le han dado solamente como castigo 10 años de libertad condicional. ¿Por qué es esto? Y más adelante, un exastro de la NBA organiza un juego de exhibición en Corea del Norte. ¿Para qué? Para celebrar el cumpleaños del dictador. Volvemos.